Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, protagonistas. Bienvenidos al episodio de hoy. ¿Cómo les está yendo? Este programa se transmite 1 de mayo, Día del Trabajo. Para quienes provenimos del sur, además tiene una carga religiosa. El día de hoy se conmemora a la Santita y a la Virgen querida, a la Mamita de Chapi, a la Virgen tutelar para muchos pueblos del país. En realidad la Virgen es una. Es la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Lumbrera, la Virgen de Chapi, la Virgen de Guadalupe. La hemos ido rebautizando de una manera de sentirla más próxima. Ustedes saben que yo soy católica y desde aquí auguremos para que la Virgen protectora abrace a todos los hijos que tienen trabajo y les dé la oportunidad de tenerlo a quienes no lo tienen. El trabajo es la actividad que más dignifica al hombre y a la familia. Hoy tener un trabajo, tener una oportunidad no es una posibilidad equitativa en el país. Habemos algunos afortunados que tenemos trabajo formal. Hay muchos que tienen trabajo en proceso de formalización. A todos ellos que luchan con esfuerzo, con pundonor para salir adelante, que trabajan en cultivarse a unos mismos, en salir adelante, reciban un fuerte y cariñoso abrazo el día de hoy. Y he tocado un tema del que yo quiero referirme porque me parece importante dejar algunas ideas sentadas. Fui invitada al programa Rumbo Minero porque saben que yo tengo un ADN minero, he trabajado mucho tiempo en el sector desde el poder legislativo y asesorado, y yo siendo arequipuneña además, está mal que hable tanto de mí, pero tengo ese ADN minero. En un extracto de las publicaciones salió que decía que era una irresponsabilidad mía en un clip del programa que el Estado decida ampliar el Reinfo, pero la idea seguía. O sea, yo creo que no se puede ampliar el Reinfo sin una ley MAPE. El Reinfo es una creación estatal. El Estado dijo: los mineros para formalizarse tienen que ir al registro de formalización minera que queda la SUNAT, y no hizo distingo si era minería formal, informal y si era minería metálica, no metálica, y todos iban a la SUNAT, y eso fue un primer gran problema. Entonces, lo que dije y lo que digo respecto a eso: no se puede ampliar el Reinfo sin abarcar el tema de manera seria con la aprobación de la ley MAPE, que es lo que ratifico. Y por supuesto, en los titulares se corta, no de mala intención en lo absoluto, pero no puede transmitir a veces de manera completa la idea. Así que a todos mis amigos mineros que me han llamado les tengo que decir algo. Yo lo que digo en privado lo digo en público, porque es lo que creo y lo que sostengo, y creo que la consistencia es parte de un ser. Bueno, hablando de estos temas, y vamos a hablar después en el siguiente programa del tema de la OMPE. Ya saben que le dieron impedimento de salida a Piero Corbeto y que él decidió escoger como su abogado a Julio Arbizu. ¿Y quién es Julio Arbizu? Es un militante de JP. ¿Y qué es JP? Juntos por el Perú, el partido que dice se benefició con el desmadre de las elecciones pasadas. Entonces el tema es un tema que dice achiquiu, como decimos en el sur, que levanta polémicas. Bueno, y yo de inmediato, sin más preámbulos, quiero por favor invitar a que conozcan al invitado de hoy. Se trata del ingeniero Rubén Carrasco. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Protagonistas. Hola Alejandra, es un gusto estar aquí en tu columna. Muchas gracias. Para nosotros también, bienvenido al podcast. Permítame presentarlo a cabalidad. El ingeniero Rubén Carrasco es director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es un gremio que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el país. Es ingeniero agrónomo de formación académica, tiene más de 25 años de experiencia en el sector agrario, tiene una trayectoria marcada por el impulso a la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo productivo del país. Ha ocupado posiciones de liderazgo en organizaciones clave para el sector, incluyendo la presidencia de Campo Limpio, el gremio Protec, además de formar parte del consejo directivo de la Cámara de Comercio de Lima. En el escenario gerencial ha sido gerente general de Farmagro y Dupont.
que también son importantes en este escenario. Actualmente lidera Cultivida, y que Cultivida representa iniciativas orientadas a fortalecer la agricultura sostenible, promover el uso responsable de las tecnologías agrícolas y mejorar la competitividad del agro peruano. Yo he empezado hoy día hablando y haciendo precisiones de la minería, pero mire, Rubén, qué pertinente. Nosotros pensamos y creemos y reafirmamos que somos un país minero, y la minería sostiene el Producto Bruto Interno Nacional, pero la actividad económica que mayor inclusión laboral da al país es la agricultura. Hasta hace poco había algunos letreros que decían agricultura sí, minería no. La primera pregunta viene de cajón. Desde su perspectiva, ¿la agricultura puede convivir con una minería responsable? Por supuesto que sí. Nosotros por historia somos un país minero y agrícola, ¿no? Desde la época del incanato. Y a través de los años hemos tenido definitivamente estos dos sectores siempre muy cerca, y nosotros creemos en las sinergias, por supuesto, bien manejadas, con pasando por los entes regulatorios y el formalismo y el debido proceso. Yo creo que eso es importante para manejar bien los temas de los programas ambientales. Tú sabes que hoy día es más exigente el tema de los programas en los escenarios tanto minero como agrícola. Entonces yo creo que si se maneja así, pueden convivir por muchos años, ¿no? La agricultura es, ingeniero, una de las actividades que está más vinculada a la naturaleza humana, porque desde el origen del hombre, bueno, no vamos a ir a la historia darwiniana, pero un poquito más acá vamos a hablar del hombre y su asentamiento y el cambio de ser nómada sedentario. Quien cambia la identidad de uno respecto al otro es precisamente el desarrollo de la agricultura, que hace que permanezca en un lugar. Pero de esa época a hoy, que ha pasado más de 2000 años, hay un cambio en la agricultura, en la gestión de la tierra, y cómo influencia la aplicación de la ciencia, que no es otra cosa que la tecnología, en esta actividad. Esa lectura y esa evolución que ha tenido, ¿cómo cambia con las nuevas tecnologías? Lo que sucede es que en el tiempo, por historia, en la agricultura han habido grandes problemas, y eso ha generado problemas en la parte de seguridad alimentaria. En Irlanda, por ejemplo, 1 millón de personas murieron a causa de la hambruna en los tiempos cuando solamente dependían de un cultivo que era la papa. Luego de que los españoles se la llevaron a Europa, se constituyó un principal alimento. Y estas enfermedades y plagas vienen haciendo daño hace muchos años. Entonces, lo que ha sucedido es que en los 1950 comienzan a aparecer los agroquímicos, que son los productos de protección de cultivos. Definitivamente que han ido evolucionando también en su perfil ecotoxicológico por las exigencias y la parte regulatoria. Y ha evolucionado la agricultura hablando de ciencia. La ciencia ha sido prácticamente el factor más importante para poder tener alimentos en el mundo. Y se han podido cubrir esos gaps o esos problemas de hambruna en diferentes países y escenarios. Y no solamente agricultura, la malaria, cuando era un problema, hace muchos años atrás morían muchas personas a causa de la malaria. Y también los productos de protección de plagas y enfermedades han sido prácticamente una salvación. Ahora tenemos grandes desafíos, por supuesto, por las tendencias de hoy hacia el medio ambiente, hacia una salud de las personas. Y eso hace de que los estándares hoy de un producto, cuando sale al mercado, pasen por otros procesos más exigentes. Tal es así que hoy, por ejemplo, hay una tendencia sobre los productos biológicos, ¿no? Y Cultivida trabaja mucho en el tema de investigación, innovación y desarrollo en este tipo de productos de hoy, que los necesita el agricultor para poder llevar sus alimentos a los mercados sin problemas de trazas o residuos. El tema de inocuidad es otro factor. Por lo tanto, la ciencia también va evolucionando, por supuesto, eso va cambiando a medida que vamos encontrando otros escenarios más exigentes, ¿no?
como el tema que me acabas de conversar, el tema de medio ambiente, ¿no? Ahora, yo provengo de las ciencias humanas y a diferencia suya, ¿no? Usted es de la ciencia más económica. Y desde mi perspectiva, la rama a la que pertenezco ha evolucionado miles de bytes en los últimos 2, 3, 4 años, el último quinquenio. Para hacer, hablamos de la pandemia, cómo es que este confinamiento nos hace revolucionar el sistema de trabajo. ¿Cómo es que este último quinquenio ha evolucionado la tecnificación del agro? ¿Cómo podríamos describir si hay o no una revolución tecnológica en función a la actividad agraria? Va en tres direcciones. Uno es la biotecnología. Aparecen semillas más productivas y eso es tecnología. Un maíz, por ejemplo, que se producía hace 20 años atrás, las producciones por hectárea eran 3.000, 4.000 kilos. Hoy día hay materiales genéticos, producto de la biotecnología, que llegan a producir 13.000, 14.000 kilos por hectárea. Ese es un ejemplo de la biotecnología. O sea, ¿cuánto ha mejorado la productividad? Más de 4 veces de lo que era una producción hace 20 años. Así es. Eso es lo que estamos hablando de biotecnología, que hoy la tendencia es hacia la edición genética. Que por supuesto ya se abrieron oportunidades para que el Perú también investigue y desarrolle materiales en esa dimensión. El otro factor es la tecnología. Hablando de tecnología, estamos hablando de agricultura de alta precisión. Estamos hablando de inteligencia artificial llevada al sector agrícola, estamos hablando de los drones. Y esta tecnología está revolucionando porque lo que está pasando es que encontramos al mismo sector agrícola más competitivo. El Perú, por ejemplo, está cruzando por un buen momento en exportaciones agrícolas. Ahora somos número 1 en exportaciones de arándano, somos un país número 1 en exportaciones de uvas, segundos en palto y en varios otros alimentos también, por supuesto, dentro de los top 10. Y eso, a medida que va desarrollándose más agricultura con alta precisión, somos un país competitivo en cuanto a frutas exportadas al mundo, ¿no? Ya el año pasado, hablando de exportaciones generales, hemos superado a Argentina, que estaba encima del Perú. Hemos superado a Chile también en agroexportaciones. Entonces, hay inversiones. ¿En qué ranking, en el ranking de exportaciones a América Latina, en qué puesto estamos? En América Latina estamos ya terceros. ¿Quién gana? Y lógicamente Brasil. Brasil claro. es un país muy grande en cuanto a soya. Ellos tienen, claro, más de 20 millones de hectáreas de soya. Y nosotros no pasamos ni 10 en general. Entonces ellos solamente en soya producen esa cantidad mayormente para China, ¿no? Para los países asiáticos. Te corté en el tema de tecnología, desarrollarse biotecnología, tecnología propiamente dicha. Y la tercera dimensión en cuanto a tendencias en ciencia es la parte de los biopesticides, que son los productos biológicos, que son a base de bacterias, a base de microorganismos que controlan las plagas y las enfermedades. Las plagas siguen mutando y siguen siendo dañinas. Eso es importante mencionarlo porque muchas veces hablamos de los productos, pero no hablamos del causal que origina de que nosotros utilicemos la ciencia, ¿no? Como por ejemplo, acabas de conversar de los fármacos. Imagínate si no hubieran farmacias, ¿no? Si no hubieran fármacos, ¿no? ¿Cuánta gente moriría a causa de tantas enfermedades que hay? Los cultivos son igual. Tienen vida y se enferman también, y tienen plagas, por supuesto, también. Entonces necesitan de fármacos para la agricultura para poder solucionar estos problemas que se presentan todos los días para los agricultores en el campo, ¿no? Ahora, lo que usted me cuenta, Rubén, me parece tan interesante porque la agricultura le fijamos, yo no sé, pero me parece poca atención. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar algunas propuestas de la ley agraria con algunos gremios y el tema era interesante, pero el Perú, que es un país agrario también, tiene pues diferencias, ¿no?
desde la tecnología incaica de los guaruguarus, los andenes, el sistema de riego para conservar los reservorios. Los incas nos han dejado un legado valiosísimo. Y de ahí, por cierto, hay también algunas diferencias. Déjeme comentarle algunas. El tema del minifundio, el latifundio, las AIS, las corporativas, las asociaciones, las cooperativas agrarias, ciertamente. Todo el agro goza de esto que deja la tecnología. ¿Cuánto representa esta maravilla que nos cuenta? ¿Y cómo es que a través de los gremios que el que usted representa puede aproximar ese ideal a muchos personas que se dedican al agro, ¿no? Claro, para que tengas en cuenta un producto que sale al mercado mundial para controlar una plaga, pasa por diferentes procesos de test y estándares de investigación y desarrollo. Más o menos cuesta $300 millones en sacar una molécula después de investigar más de 10 años, ¿no? Son como 15.000 sustancias que al final califica una y esa pasa por los tests. Luego ese productito se registra en los países de acuerdo a la normativa y recién se importa. Las empresas que agrupamos en Cultivida son empresas nacionales, internacionales también, de investigación y desarrollo, que tienen sus ingenieros en costa, sierra y selva. Y ellos se encargan de llevarlas a las diferentes regiones en tiendas y puntos de venta, para que los agricultores puedan tener acceso a estas tecnologías y poder controlar sus plagas y enfermedades. Nosotros tenemos dos tipos de agricultura en el país: la agricultura moderna y la agricultura familiar. La agricultura moderna es la que viene en este tren de éxito de exportación en los últimos 20 años a un crecimiento que hemos ya pasado los $15.000 millones. Y la otra agricultura es donde realmente las brechas todavía falta cubrir en temas de tecnología y capacitación, es la agricultura familiar, que representa el 90% en cuanto a unidades productivas. Y es ahí, en esa agricultura, donde se necesita la mano técnica, ¿no? Capacitaciones, mesas de cooperación y trabajos con el Estado, el sector público-privado tienen que estar en forma conjunta para poder llegar. Si no, no se va a poder llegar a capacitar a agricultores de sierra que se encuentran en diferentes lugares tan lejanos, ¿no? Entonces, ahora, permítame sí, por favor. Una interrupción. Ahora, las actividades económicas en general son aspiracionales. El que es proveedor minero, haciendo la comparación, quiere después tener, por supuesto, su propia operación minera. Y me imagino yo que esta agricultura familiar en algún momento querrá ser agricultura de, no sé, consumo nacional y después de agroexportación. Ese proceso, ese ciclo de crecimiento productivo, ¿qué tan frecuente es? Justamente hablabas de una ley agraria que también tuve la oportunidad de participar en una mesa de trabajo. Nosotros éramos partícipes de que pueda encadenarse agricultores pequeños para que puedan asociarse, ¿no? Y puedan también subirse a este éxito, ¿por qué no? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos asociaciones o cooperativas de café, cacao y de palto, inclusive, ¿no? Que están exportando a Europa, a Estados Unidos y son exitosos. El ejemplo más claro es el año pasado, en los 2 últimos años hemos tenido cooperativas de cacao que han sido muy exitosas y las exportaciones se han disparado por los problemas que se presentaron en África, en Ghana y Costa de Marfil, y tuvimos precios que pasaron de $1.200 el quintal a cerca de $10.000 y tuvieron éxito y lógicamente mayor ingresos para su canasta familiar. Fueron agricultores que se asociaron y fueron exitosos. Yo creo que esa es la mejor forma. La mejor forma para dar ese salto es asociándose. La cooperativa bien llevada es exitosa. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mala experiencia de la reforma agraria y el cooperativismo como tal, como que se satanizó porque fue impuesta en aquellos tiempos, ¿no? Hoy día las cooperativas exitosas son conformadas siempre por iniciativa de los mismos agricultores que quieren dar ese paso hacia el éxito. El gobierno, a través de esta ley agraria, lo que pretende es justamente a través de darle facilidades a estos agricultores, ¿no?
que se puedan subir también al tren del éxito con ciertas facilidades tributarias que ellos puedan tener y puedan facilitar ese progreso. Yo creo que esa es la única fórmula, la asociatividad hoy, ¿no? Claro. Ahora, las leyes siempre son perfectibles y creo que de eso un poco se trata el tema. ¿Cómo anclar que el productor agrario familiar pueda hacer a gran escala? Hay pues grandes proyectos agrarios, ¿no? Majesiguas, 38.500 hectáreas incorporadas no solo para el agro, sino es un proyecto hidroenergético. Tenemos Chavimochi, tenemos en el norte en Piura, pero todo ralentizado. Además había un cuestionamiento en la naturaleza del proyecto, decía, y casi esto es un debate ideológico, ¿no? Estas hectáreas tienen que dividirse en las unidades para que puedan acceder, y terminabas atomizando un proyecto que es de agroexportación. ¿Cómo hacer finalmente, primero, para destrabar los proyectos y segundo, para hacerlo más participativos posibles y acortar esa brecha, estimado Rubén? Tenemos un país bendito para empezar, ¿no? Una maravilla de país, porque todo tenemos. El clima es el mejor clima del mundo, porque muchos le llaman clima invernadero porque se puede cultivar de todo. La uva que llevaron desde Chile, se la llevaron hasta Piura, se pudieron lograr hasta 2 campañas al año, y las producciones que se logran son mayores que las del sur. Y por eso Piura hoy convertido en una potencia de uva, también después de Ica. Yo creo que al final tenemos tierras, tenemos agua, tenemos clima, todo tenemos para ganar. Los proyectos de irrigación que últimamente han sido pasados prácticamente de modelo con el modelo G2G, gobierno a gobierno, creo que fue una buena experiencia, pero se tiene que seguir trabajando en el proyecto que hay en la tercera etapa de Chavimochi, en lo de Majesiguas, hacer realidad estos proyectos. Nos van a generar, considerando los 5 proyectos tan grandes del país con Chinecas y los del Alto Piura, yo creería que se pueden incorporar, si ahorita tenemos 250.000 hectáreas de cultivos de agroexportación, podríamos llevar al 500.000 fácil, doblar esa área. Imagínate pues si esta agricultura que genera es el sector que más genera empleo. Si uno va al norte o a Lambayeque, a Trujillo, Piura, vamos a ver cómo las agroindustrias, afuera de las agroindustrias están los buses donde trasladan a los trabajadores, que hoy una unidad familiar en aquellos lugares, tanto los 2 padres como los 3 hijos en una familia tienen ingresos. Y eso es lo que ha generado un alto consumo de los grandes moles que se han desarrollado en las provincias y el desarrollo que tienen las provincias gracias a la agroindustria, ¿no? Ahora hemos hablado de varias cosas, pero no hemos hablado finalmente del rol tutelar que tiene el Estado, porque esta actividad, como otras, necesita liderazgo, necesita impulso, y no solamente es un tema normativo, a veces es un tema de desregularización, porque tú pones leyes con algunos propósitos. Uno es que haya transparencia, no haya corrupción, etcétera, etcétera. Pero a veces ponemos tantos candados que lo que hacemos es complicarle la existencia a quien por las leyes del mercado podría desarrollar algunas actividades. Y también, pero esto ha ocurrido yo creo con todos los sectores. A veces no sabemos quién es ministro del sector agrario, quién dirige algunos organismos públicos descentralizados que dependen de él. Puedo hacer algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, Pocho Velázquez Tuesta trabajó mucho en Sierra Exportadora y empezó esta ola de berries hace muchísimo tiempo, igual con la quinoa y otros productos que hoy son parte de la identidad agroexportadora. La anomia estatal y el papel del Estado en conducir un proceso de tecnificación, de auge en el sector agrario, ¿cómo lo ve? Hay mucho todavía por hacer en el sector, porque la parte, si bien es cierto, nosotros como industria creemos en el principio autorial de bioproceso, porque todos los productos pasan por estándares
y tienen que pasar, un producto tiene 2 años para pasar por las instancias de SENASA, la Dirección General de Salud y la parte de ambiente, ¿no? Que es DIGESA, la DGA, perdón, del Midagri. Yo creo que falta todavía porque hay algunos mecanismos que nos podrían ayudar a que la innovación llegue más rápido o pueda evolucionar más rápido también, ¿no? No puede ser que mejorando un producto con un solvente ecológico tenga que el producto nuevamente de cero pasar por un registro de 2 años, cuando tranquilamente se trata de un análisis de riesgo para este adherente que no cambia para nada un ingrediente activo. Ese es un ejemplo de tantos, ¿no? Y no puede ser que tenga que pasar otra vez por todos los procesos de las instancias. Entonces, esa es innovación que no puede verse obstaculizada en esos cambios con tendencias medioambientales, ¿no? O sea, ¿dónde encuentran ustedes mayor énfasis en el cuello de botella? Nosotros trabajamos mucho con el SENASA. El SENASA es el ente regulatorio. Creo que es importante las mesas de trabajo, el trabajo conjunto entre la instancia, tanto el sector público como privado, para poder llegar a buen puerto en estos temas de entendimiento sobre todo, ¿no? Entendemos que hay lineamientos, hay normas que están saliendo cada vez más, pero también están originando que la innovación no entre tan rápido a los agricultores. Entonces eso es lo que hay que trabajar más, ver qué es una innovación, para qué es un cambio de un solvente, ¿no? Porque no solamente eso, cuando la Unión Europea cambia un límite máximo de residuo, no puede ser que también el producto tenga que pasar por un registro nuevo, cuando solamente en la etiqueta hay una variación en el LMR. Dice usted que se debe homologar. Si hay criterios técnicos que han sido aprobados con estándares altos, aquí no deberían pasar el mismo rigor porque ya vienen con cierta certificación. Claro, porque un registro cuando pasa recién, los análisis de riesgo son profundos, los dosieres, ¿no? Pasan por todos los análisis respectivos, ¿no? Pero cuando hay un cambio pequeño o menor, no puede estar pasando nuevamente, como es repetitivo. ¿Cuánto tiempo demora un registro? 2 años más o menos un registro. Imagínate el tiempo, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo. Hay otras cosas también de lineamientos, de planes de monitoreo que están a punto de salir y que no han salido ni siquiera en otros países y ya están por salir acá en el Perú, como que si tuviéramos nosotros la bolita mágica. Hay que mirar bien, yo creo que hay que analizar bien esos temas. Si bien es cierto, hemos estado en mesas de trabajo viendo, pero no puede ser que se alarmen por una noticia que salió en un diario europeo, porque al final pues hay tendencias para todos los lados. Ahora, yo creo que hay que trabajar con ciertas tranquilidades. El respeto al suelo, sí, porque mire usted, hemos invocado varias veces a las tecnologías pasadas, ¿no? ¿Qué se hacía? Se decía el barbecho. El barbecho es un proceso donde la tierra descansa, se alternan cultivos, porque sin suelo, sin una gestión adecuada del suelo, no hay agricultura para nadie. Ahora, la diversificación de los cultivos y la tecnología que usted nos ha comentado, Rubén, es interesantísima, nos hace soñar. Tuve la suerte de estar en Israel hace varios años, y en Israel, que es árida, es la perla del Medio Oriente, porque los cultivos, tú ves verdor por donde vas, y es la tecnología de los drones, y tú dices, qué maravilla. Ellos han llegado a gestionar hace años, yo le digo, casi más de 10 años, no, 8 o 9 años, de esta manera. Entonces, que esa realidad esté próxima a nosotros, perfecto, pero que no ponga en riesgo nuestra diversidad, porque ha dicho usted bien, somos un país bendito, lo decía el italiano Raimondi, tenemos todos los recursos y hay que cautelarlos. A veces este maniqueo de generar nuevas cosas que no ponga en riesgo nuestra diversidad natural. La innovación tiene un límite. ¿Cuál es la gestión de riesgo al respecto? ¿Cuáles son los estándares de compliance que hay en esta materia? Los estándares, nosotros somos respetuosos de las 3 instancias, y las 3 instancias tienen buenos técnicos, especialistas que se encargan de ver el análisis de los dosieres, de los PQAs, productos agroquímicos, en toda su dimensión. Ellos
detectan algo, no pasa. Si pasa, pues es porque los analizaron bien, de salud, medio ambiente y eficacia. En esa dirección, nosotros vamos evolucionando con productos nuevos hoy, que salen ya con otros performance para controlar plagas y enfermedades, inclusive los mismos biológicos que estamos desarrollando también están entrando al mercado peruano. Hablando de este tema, nosotros de tecnología, acaba de decir algo que vale la pena resaltar. Hace más o menos 20, 30 años, los que empezaron a incursionar en los desiertos era porque los ingenieros de hidráulica los llevaban a capacitar a Israel. Los tenían allá 2 meses y los traían. Y así se comenzó a aprender a irrigar esos desiertos con riego tecnificado por goteo. Sí. Nosotros aprendimos ahí, no es que no haya sido duro. Ellos caían solamente con 50 hectáreas, 100 hectáreas y era mucho. Y estos ingenieros que venían de Israel venían con todo el know-how. Y pudimos nosotros ser especialistas y hoy enseñamos a toda la región a cómo se debe irrigar sobre los desiertos, porque los desiertos primero irrigados fueron los de Chaimochic en La Libertad y los de Villacurí aquí en Ica, ahí empezó. Y de ahí se fueron expandiendo hacia otras regiones que hoy son súper desarrolladas, ¿no? Al casi terminar esta entrevista, yo quiero que por favor me ayude a sintetizar un poco algunas cosas. Si tendría usted que hacer 5 cosas por el sector agrario, pero de una manera amplia, ¿no? Que tenga que ver con infraestructura de riego, que tuviera que ver... ¿Qué 5 acciones cree usted que necesita el agro en este momento? Políticas claras, políticas que son súper importantes para promover más la asociatividad del sector. Está muy atomizado, seguimos viviendo con falencias en el sector. Agricultores que no son competitivos, están fuera de competencia. Pero si no se logra que se asocien más agricultores, no se van a poder subir a este desarrollo. Yo creo que la asociatividad es clave. Sacar adelante o destrabar estos proyectos que siguen todavía con problemas, como es el de Chaimochi, tercera etapa, la descolmatación del Puechos, que yo creo que de 1.000 millones de metros cúbicos hoy no pasa de 400. Entonces hay un 60, un 70% de prácticamente de sedimentos en esa represa y ahorita ya se pone en riesgo, ¿no? Claro. Se pone en riesgo más de 120.000 hectáreas en Piura, Sullana y Piura. Entonces yo creo que ahorita, si bien es cierto, hemos tenido un año normal con respecto a la parte hídrica porque hemos tenido lluvias, pero nadie sabe lo que puede pasar el otro año. Nosotros ya lo hemos vivido. Y esas sequías son tremendas, que se llegan a veces... el anteaño pasado tuvimos un problema grave hasta en la población, que no se sabía si la poca agua que quedaba se la daban a quién. Entonces, esos problemas los seguimos viviendo. Impulsar los proyectos hídricos, yo creo que ese es el factor más importante para sacar adelante. Asociatividad y abrir mercados, seguir abriendo mercados, porque la diversificación tanto de frutales como de mercados es clave para seguir posicionándonos como uno de los países, una despensa de alimentos para el mundo, ¿no? Seguir promoviendo las relaciones, las buenas relaciones con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio ha sido un éxito con Estados Unidos. A través de los años hemos visto cómo ha crecido y cómo sigue desarrollándose. El puerto de Chancay, que nos abre un mercado hacia Asia impresionante, es otro de las ventajas, porque la logística abarata los costos de producción para los agricultores, exportadores, y eso creo que también impulsar esos grandes o megaproyectos es súper importante. Ya nos están mirando, hay que sacarlos adelante simplemente, no dejarlos ahí, porque eso necesita decisiones y liderazgo para poder destrabar estos problemitas que se presentaron en el camino por ciertos problemas con Odebrecht y otros casos. Yo creo que hay que sacarlos adelante y eso va a ser súper importante en el gobierno, en los líderes que nos toca este año, en los cambios que se van a generar con estas elecciones. Yo creo que los nuevos gobernantes o los nuevos líderes de instituciones van a tener que trabajar fuerte en esos puntos.
A escuchar entonces políticas claras, asociatividad, destrave de proyectos, impulsar los mismos y por supuesto abrir mercados. ¿Y cómo, sin nombre, porque ahorita le pregunto si ha podido comparar el plan de gobierno de Keiko Fujimori y el señor Sánchez? Imaginemos un perfil de ministro de Agricultura. ¿Qué requisitos mínimos exigibles debe tener quien esté en el sector a partir del 28 de julio? Tiene que ser un conocedor de nuestra realidad del campo, que conozca la realidad de la agricultura. Nosotros tenemos agricultura costa, sierra y selva, y es muy diferente en la costa que el de la sierra y que el de la selva. Creo que va a ser súper importante que sea una persona del agro, que conozca el sector y la necesidad de la problemática, y que sobre todo sea una persona decidida para poder sacar adelante estos puntos y las políticas que necesita la agricultura, ¿no? Claro, y que tenga además experiencia en gestión, porque por supuesto. Imagínese usted, gestionar una organización ya es complejo, gestionar un sector tan diverso, con tantas tipologías agrarias, con tantas necesidades, debe tener liderazgo, capacidad comunicativa y bueno, todo eso tiene un perfil directivo que debe ser importante. ¿Ha visto usted el plan de gobierno de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú? Hay una diferencia abismal, nada que ver, o sea, yo personalmente veo que hay una diferencia en el plan de gobierno que tiene Keiko. ¿Por quién va a votar usted? Mira, yo realmente veo que hay un malestar en la sociedad por estos primeros, por la primera vuelta, ¿no? Que no ha sido transparente, ¿no? Lamentablemente. Y lamentablemente esto nos preocupa, porque el peruano sabe perfectamente que Keiko nos va a generar estabilidad. Necesitamos estabilidad. Ya no podemos ser un país que cambia de presidente por meses y lo tiene y vuelve a cambiar y sigue cambiando. Y eso viene desde hace ya 10 años que estamos cambie y cambie de presidentes. El mundo nos mira hasta con risas porque lamentablemente eso no se ha visto en otro país. En 5 años 10 presidentes. Y necesitamos un presidente con 5 años. No hay persona perfecta, porque creo que todos podemos tener algunos errores en el camino que hayamos cometido. Yo creo que hay que pensar más en el país, ser conscientes de que necesitamos un presidente o una presidente que nos dé estabilidad, sobre todo estabilidad, que nos permita seguir creyendo en el potencial de recursos que tiene el país y que siga abriendo las inversiones, porque las inversiones son lo que se necesita para poder producir y seguir siendo un país modelo, ¿no? ¿La palabra confianza es clave para el sector agrario? Es clave para el sector agrario. Y que sea, y hay una palabra más que pondría yo, una agricultura, en la inclusividad. Yo creo que tenemos que buscar incluir a más agricultores. Inclusión y confianza. La inclusión y confianza creo que quedaría perfecto. Perfecto, para mí ha sido un gusto conversar con usted. Vuélvanos a visitar pronto, conozcamos quién es después del 28 de julio el ministro de Agricultura, que sea un líder, por favor, avancemos. El sector agrario tiene que avanzar porque avanza la economía de escala y ya no es esta agricultura primario exportadora, no. Productos acabados con etiqueta peruana. No saben el orgullo que se siente cuando uno está por casualidades de la vida en el extranjero y ve productos peruanos. Yo recuerdo que cuando estábamos fuera decíamos, esta palta es peruana, es una palta Hass, qué maravilla. La ají páprica, la cebolla, la gran exportación que hay en ese sentido, la cochinilla. Entonces son productos que hay que revalorizar y devolverle ese gran orgullo al agrario de ser de alguien del campo y la actividad pecuaria que ciertamente viene acompañada de la primera. Muchas gracias. Alejandra, gracias a ti. Con gusto. No, gracias. Compartido. Bueno, protagonistas, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversa. Si me permites, disculpa si te interrumpo, por favor, pero ya que estamos aquí en una plataforma, creo que es propicio el saludo a todos los trabajadores del Perú. Mañana es un día muy especial. Sí. Como tú decías, el trabajo dignifica al hombre, a la mujer. Y creo que es importante de tomar conciencia
por aquellas personas que quizás no han podido lograr encontrar un empleo, y hay personas que no tienen trabajo o que lo han perdido, ¿no? Que se estén tranquilos porque esto sigue para adelante, que tener fe, porque el trabajo lo van a conseguir. Yo también estuve un tiempo sin trabajo, conozco esos espacios que son difíciles, pero el día es importante igual para todos, porque todos nos merecemos un momento en familia y reconocer a todos los trabajadores del Perú, el Perú profundo. ¿Cómo Eso. hizo para salir adelante en ese momento sin trabajo, Rubén? Formé una disciplina como que si mi trabajo era buscar trabajo. Me discipliné hasta para buscar trabajo. Y tarde o temprano, cuando uno busca, lo encuentra. Y creo que al final hay que tener un poco de paciencia y seguir siendo resiliente y perseverante, que al final llega una maravilla. Y no sé si coincide conmigo, pero al final, cuando no tienes trabajo, compañeros de trabajo, amigos, te tienes a ti. Y eso es suficiente para seguir adelante. Así que una buena experiencia y le agradezco habernos compartido. Además, la agricultura, déjenme decirles algo, tiene los trabajadores más jóvenes del Perú, porque es una actividad familiar. Entonces, el papá hace el barbecho, la mamá, el niño bota la semilla. ¿No han visto ustedes todas esas campañas donde va toda la familia a trabajar en el campo? Para los trabajadores jóvenes, para las mujeres que hacen el refrigerio, el compartir en el campo. Un abrazo especial a cada uno de ustedes y agradecerle mucho a Rubén Carrasco que ha estado con nosotros en una fecha tan especial. Muchas gracias, Muchas un fuerte gracias. abrazo y nos reencontramos el próximo capítulo. Buenas noches. Despierto y la ciudad. Despierto y la ciudad parece ir.